Estoy mejor, gracias a Dios, y le agradezco a todos los hermanos por la oración que están haciendo. Muchas gracias, muy amables. Dios les bendiga por estar orando por mi vida. No hemos estado muy bien de salud, pero gracias a Dios estamos mejorando. Gracias a la oración de los hermanos, de las hermanas. Así que, y por la oración de mi esposa también conmigo. Así que Dios les bendiga. Ok, perfecto. Vamos a hablar de este tema que es muy importante, muy crucial. Así que les invito a todos a compartir este live. Tenemos mucha doctrina, muchos textos, muchas cosas interesantes que tener que hablar de este tema. Así que gracias a todos los que están acá ingresando a este live. Un abrazo para cada uno de ustedes, para su familia, que sean bendecidas su familia, su matrimonio, los ministerios, si hay alguien que aquí predica, si hay alguien que enseña la palabra de Dios, o tiene Dorcas y constantemente están orando por las hermanas. Aquí ese es el tema que vamos a hacer hoy día, un estudio con respecto a este tema muy, muy trascendental, muy importante, por lo que Dios me dijo a mí, me puso en el corazón, en el sentir y en la predicación, que este tema es tan crucial que muchos hermanos y hermanas están tibios y fríos por esta doctrina. Pero hoy día vamos a hablar. Dios te bendiga, Daniel Mauricio del Paso, Texas. Elizabeth, bendiciones. Daniel Mauricio, Lisette Marmol. Un abrazo y sean bienvenidos todos los que están ingresando a este live. Dios te bendiga, Alexis. Un abrazo y bendiciones. Mi hermana Pati Jim. ¿Cómo se llama mi hermana Pati Jim? Patricia Carvajal. Patricia Carvajal, Dios te bendiga. Víctor López, wow, apareció Víctor López. Dios te bendiga desde Portuguesa. Resucitó mi hermano Víctor López. Pascual, Dios te bendiga, un abrazo. Manuel Soto Caballer. Jim, bendiciones y un abrazo a cada uno de los que está ingresando. Vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar, ¿salvo siempre salvo? Doctora Betitza, un abrazo, bendiciones, mi hermana. Gracias, Víctor López, gracias por tus oraciones. José Santiago de Aruba, bendiciones. Janet Zárate de España, si no me equivoco, mi hermana Jane Zárate, ¿o no? Antonio Collins, José Manuel, bendiciones, gracias por tu generosidad. Mi hermano Oliva, Dios te bendiga. Carolina Valle, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Mucho mejor de mi salud. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo y sean bienvenidos. Y los amigos calvinistas que ya están ingresando, Dios te bendiga. Arrepiéntase y conviértase. Amigo calvinista, que ya empezaron, ya vieron el título y ya empezaron a ingresar. Así que de eso vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar si la salvación se puede perder o no. O es verdad esto que se cree en todas las congregaciones hoy día, en la mayoría, un 80% de ellas, cree vamos a ser muy livianos primero, a la altura de sus mensajes. Vamos a hablar si esta doctrina es de Dios o no. Salvo siempre salvo. Dios te bendiga, Roberto. Dios te bendiga, Lorena Martínez. Un abrazo para ti. Las personas que están ingresando, no ingreses si no te vayas, si tú eres hermano o hermana, este tema te compete. Es de mucha bendición saber de este tema. Armando Martínez, saludos desde Tabasco, México. Dios te bendiga. Dilian Rosales, un abrazo. Roy Valeriano, Lupita Mendoza. Dios le bendiga. Cuidado, traten de no colocar números telefónicos en los live, por favor. Dios te bendiga, Roy Valeriano. Amén. Sí, un excelente tema. De hecho, tengo una primicia hoy día que no la había dado en otro live sobre este tema y que tiene que ver con Mateo 7:21 y 1 Corintios 12. Así que ya con eso vamos a añadir un tópico a este tema que no lo hemos hablado en los lives que he hecho sobre salvo siempre salvo o no. Sí. ¿Por qué, Mili? ¿Me puede decir eso de corazones rojos, no? ¿Algo pasa con los corazones rojos?
Aquí tenemos la palabra de Dios y hoy día la vamos a escudriñar. Esta bendita palabra de Dios, o vamos a escudriñar para saber si nos han engañado o no. Ustedes saben que hay engaños por todos lados, entonces vamos a ver si este tema... Pastor, solución. No, las preguntas las voy a contestar después. Uno no pierde la salvación por pecar. Ya vamos a entrar en este tema. Uno no pierde la salvación por pecar, porque todos somos pecadores. No. Uno pierde la salvación cuando tú dejas de perseverar y tú eres engañado y apostatas de la fe. Así que Dios les bendiga. Guzmán, siempre desde México, bendiciones. Y las preguntas las voy a estar contestando al final. Voy a orar para entregarle este live a Jesucristo, para que Él se glorifique y se manifieste en este live. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por estar con nosotros, por tu salvación, te damos gracias por ser parte de nuestras vidas, por haber llegado una vez a nuestras vidas, Señor, por tener la oportunidad de predicar esta palabra, de hacer estudios bíblicos, Señor, para que muchas personas, muchos hermanos y hermanas aprendan de este tema y sepan qué es lo que dice la Biblia y no los hombres. Amén. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Jesús. Te invitamos, Espíritu Santo, a que redargullas de pecado, de justicia, de juicio, y a todo aquel que quiera recibir a Jesucristo o quiera reconciliarse con el Padre. En el nombre poderoso de Jesús, en tu nombre y poder. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar este live para darle la gloria a Dios. Dios te bendiga, Rina. Ya vamos a entrar en este tema. Ya vamos a ir. Las preguntas son al final. ¿Por qué? Porque voy a hacer un estudio bíblico. Hay personas que no les gustan los estudios bíblicos, que les gusta solamente andar cayéndose y hablar en lengua. Pero los estudios bíblicos no les gusta para nada. Así como las oraciones. Pero yo bendigo a los hermanos y las hermanas y le agradezco a todos aquellos que quieren aprender doctrina. Porque hay muchos que no saben y son engañados por cualquier doctrina, viento de doctrina que hay en estos tiempos. Dios te bendiga, Gabriel Piso. Gracias por tu ayuda y tu aporte. Estrella Fugaz también. Entonces vamos a empezar con el primer texto. El primer texto que nosotros podemos citar primeramente es Tito 3.5. ¿Por qué? Porque en Tito 3.5 le pido a los hermanos que anoten, que tengan un cuadernito, para que después no se olviden de lo que uno se enseña aquí. Porque es muy importante. Vamos a ver lo que dice Tito 3.5. ¿Qué es lo que dice Tito 3.5? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Perfecto. Entonces dice que no fuimos salvos por obras, sino por su misericordia. Ok. Y luego podemos leer Efesios 2:8-9, que también es muy importante. Y vamos a ver qué es lo que dice Efesios 2:8-9. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ok. Primero, en primer lugar, pregunta importante. ¿Somos salvos por obras? ¿Somos salvos por acciones personales? ¿Somos salvos por méritos personales? No. Entonces, acá tenemos dos textos importantes que tenemos que resaltar en este momento para dejar clarito a los hermanos y las hermanas que no somos salvos por obras. Somos salvos por misericordia, por gracia, a través de la fe. Y eso sale en Efesios 2:8-9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Ok. Significa esto que si yo tengo fe y no hago nada,
de acciones o de obras, ¿Dios va a aceptar esa fe? Pregunta. Si la salvación es un regalo de Dios, pregunta, ¿yo puedo hacer lo que quiera? Ese es el error que cometen predicadores, maestros, pastores, millones en este tiempo, pensando que porque es un regalo de Dios, por misericordia, por gracia, por medio de la fe, eso quiere decir que nosotros podemos hacer cualquier cosa, lo que queramos, y Dios va a seguir diciendo, no importa, tú eres mi hijo, yo te salvé. Entonces nos hacemos la pregunta importante, ¿seremos salvos, siempre salvos? Alguien me hizo una pregunta recién, me dijo, ¿cuántas veces yo he pecado? ¿Cuántas veces yo he perdido la salvación? La salvación no se pierde por pecar. Porque si fuera así, nadie sería salvo. Porque dice en 1 Juan claramente, que nosotros tenemos pecado, somos pecadores. El que dice que no tiene pecado es mentiroso. Perfecto. ¿Eso quiere decir que si se sobreabunda la gracia, yo voy a seguir pecando? No, hay consecuencias. Entonces, lo otro, la fe sin obras es muerta en sí mismo. Nadie te puede decir, no, yo soy fe, yo soy salvo, tengo fe. Pero no tiene ni una obra. Nadie te puede decir a ti, no, yo soy salvo, tengo fe. Muéstrame tus obras. Porque en Santiago dice claramente, yo te mostraré mis obras, yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Tú no puedes llenarte la boca diciendo, no, yo soy salvo, siempre salvo, o tengo mucha fe, y yo estoy sentado en lugares celestiales con Jesucristo. Y pasa un pobre, tú no le das de comida, no le das de comer. Si ves a una persona hambrienta, no le das de comer. Si ves a un pordiosero que tiene frío, no le abrigas. Entonces no podemos llenarlo en la boca. En la iglesia hoy están llenos de boca, diciendo somos salvos, siempre salvos. Pero sus acciones muestran lo contrario. Hay muchos hoy en día que dicen somos salvos, siempre salvos, pero su vida no refleja la vida espiritual en el Espíritu Santo. No. Hay personas que son hijos de Dios. ¿Cuántos de los que están acá, para taparle la boca a los calvinistas y a los que crean en esta doctrina, cuántos de los que están acá son hijos de Dios y en alguna oportunidad de sus vidas se han alejado o han practicado el pecado? ¿Cuántos? Que me digan un amén. ¿Cuántos son hijos de Dios, realmente tienen el Espíritu Santo y se alejaron del camino de Dios o practicaron un pecado o no querían dejarlo? ¿Cuántos? Que digan un amén. Yo también. Cuéntenme a mí, yo también. ¿Cuántos? Yo también, yo soy el primero. Ya, esto es para cerrarle la boca. ¿A quién? A los calvinistas. ¿Por qué? Porque te van a decir, no, nunca fue salvo. No, aquí hay muchas personas salvas. Muchas personas que tienen el Espíritu Santo y que practicaron el pecado. Algunos quizá todavía lo practican, no lo sé. Yo también. Yo soy hijo de Dios, tengo el Espíritu Santo. Estoy clarito. Y también practiqué el pecado. Todos los que están aquí practicaron el pecado. Todos los que están acá están diciendo amén, amén, amén. ¿Cierto? Todos están diciendo. Y no va a faltar el que te diga, no, es que nunca fue salvo. Es ese que no hace obras, ese que no obedece a Dios, nunca fue salvo. No, aquí hay personas que son salvas. Así que no nos venga a meter el dedo en la boca, amigo, el que recién dijo, no, es que nunca fue salvo. Aquí hay decenas, hay 400 de personas aquí diciendo que practicaron el pecado siendo hijos de Dios. Aquí hay muchos que se apartaron de Dios y son hijos de Dios y volvieron. Así que ese cuento de no, nunca fue, esas personas que no hacen la voluntad de Dios, no permanecen, nunca fueron salvos. Eso te lo vas a encontrar con estas personas que te dicen que eres salvo, siempre salvo, te van a decir siempre lo mismo.
No, es que nunca eran salvas. Mira cuántos salvos hay aquí. Mira cuántas personas en este momento son hijos e hijas de Dios que practicaron el pecado, siendo hijos de Dios. ¿Cuántos? Yo también. Yo también. Y a mí no me pueden decir que yo no soy hijo de Dios. O no le pueden decir a los hermanos que están acá que no son hijos de Dios. Entonces hay que tener cuidado, porque siempre te van a decir lo mismo. Igual que el evolucionista, cuando te dicen, no, es que millones y millones y millones de años se hizo la Tierra o el universo. Estos hermanos que creen en esta doctrina que está aquí abajito, estos hermanos que creen en esta doctrinita, yo le digo doctrinita, no doctrina, esta doctrinita que está acá abajo, la creen, y cuando tú les dices esto que yo te estoy diciendo, no es que el cristiano, el hijo de Dios, puede practicar el pecado, no, nunca fue salvo. Entonces en la iglesia están los santos siempre santos, se creen tan perfectos, pero su vida espiritual es paupérrima. Yo te digo, muéstrame un calvinista, muéstrame una persona que cree en salvo siempre salvo, yo te diré cómo es su vida espiritual. Por último, no puede ser una persona que practique el pecado y sea una persona mala ni perversa, pero no busca de Dios. Te lo digo, yo fui una persona que creyó esta doctrina. ¿Cuántos de los que están acá creyeron en esta enseñanza? ¿Cuántos? Yo predicaba creyendo esto. Yo predicaba creyendo esto. Y hay muchos hoy día, como Sugel Michelin, como John MacArthur, como Alducin, como Juan Sebastián Baz, muchos que te hablan salvo siempre salvo. Entonces, vamos a ver si esto es de Dios o no. Leímos entonces recién en Tito 3.5 y Efesios 2.8.9 que la salvación es un regalo. Sí, bien, perfecto. Yo digo que la salvación es por obras o hay que hacer obras para ser salvo. No. No hay que hacer obras para ser salvo. ¿Es un regalo? Sí. Es un regalo. ¿Pero es un regalo con condición? Sí. ¿Cuál es el regalo con condición? La salvación. Primero, Dios no perdonó a los ángeles que estuvieron en el cielo y se rebelaron contra Él. Ellos tenían eternidad. Los ángeles en el cielo no fueron creados para vivir 1000 años. Los ángeles en el cielo fueron creados para estar con Dios por la eternidad. ¿Qué pasó con ellos? Se rebelaron. Y cuando se rebelaron, fueron expulsados. El pueblo de Israel, ¿fue todo llamado para ser salvo? Sí. ¿Va a ser salvo todo el pueblo de Israel? No. ¿Por qué? Porque solamente un tercio en la gran tribulación o la semana 70 de Daniel va a ser salvo. Un tercio de toda la población del pueblo de Israel que esté viviendo en ese tiempo. Entonces, ¿Dios salvó a todos los ángeles, a los que se perdieron? No. ¿Dios salvó al pueblo de Israel que se rebeló contra él? No. ¿Dios va a salvar a todos los que llamó? No. ¿Por qué? Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Vamos a leer la contradicción entre Romanos 8.30 y Mateo 7.21. ¿Qué es lo que dice en Romanos 8.30? En Romanos 8.30 dice clarito que el que nos predestinó, lo vamos a leer al tiro. El problema es que creen un texto y después desechan todos los demás textos de la Biblia. Los calvinistas, este es el mayor texto para un calvinista o para una persona que te enseña salvo siempre salvo, que es Romanos 8.30. ¿Cuál es el problema de esto? Que ellos lo creen tan ciegamente que desechan todos los demás textos. Cuando tú le hablas todos los demás textos que se van en contra de Romanos 8.30, ellos dicen, no, esos textos no son para mí. Bueno, para mí en Romanos 8.30 sí es verídico, pero también en Mateo 7.21. ¿Qué es lo que dice Romanos 8.30? Vamos a leerlo en el nombre poderoso de Jesús. Dice Romanos 8.30. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Ok.
Un calvinista y una persona que te dice salvo siempre salvo, te dice, ¿sabes qué? Ahí está todo el paquete completo para que las personas nunca se pierdan. Listo. ¿Qué te enseñan? Te lo voy a repetir. Lee en Romanos 8:30 y como dice que a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó y después lo glorificó, listo, está el paquete completo. No hay que hacer nada, listo, no es por obras, Dios nos regaló la salvación. ¡Ey! ¿Habrá más textos? ¿Habrá más textos? ¿O solamente la Biblia tiene Romanos 8:30? Predestinó significa que antes de la fundación del mundo ya sabía a quién iba a predestinar para salvación. Pero ya vamos a entrar en eso, más de lleno en el calvinismo, que es lo que dice. Pero en este momento estamos hablando, primeramente, si el problema de muchas personas y predicadores y maestros que se dicen maestros de la palabra, cuando enseñan este texto de salvo siempre salvo, cuando enseñan Romanos 8:30, ellos creen en Romanos 8:30 y los textos que son amigos de Romanos 8:30. Nosotros como predicadores y maestros, o pastores, o los que Dios llamó para predicar la palabra, podemos adjudicarnos algunos textos de la Biblia y otros los desechamos porque no van con estos textos. Bueno, leímos Romanos 8:30 y ahora voy a leer Mateo 7:21. ¿Qué es lo que dice Mateo 7:21? Vamos, en uno hablaba Pablo, ahora va a hablar Jesucristo. Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuáles son las voluntades de Dios? ¿Enumeremos las voluntades de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que creáis en el Hijo. Sí, perfecto. ¿Ahí terminan las voluntades de Dios? Cree en el Hijo, esa es una voluntad. Listo, ¿termina la voluntad de Dios o hay muchas más voluntades? Voluntad, vuestra santificación. ¿Voluntad de Dios sí o no? Sed santos porque yo soy santo. Sufrir. Excelente. Amiga Celina Lorca. Excelente. ¿Tenemos que sufrir? ¿Es voluntad de Dios? Sí. Porque vamos a ser perseguidos. Primero le aborreció a él y nos van a aborrecer a nosotros. ¿Qué voluntad más hay? Guardar los mandamientos. Apocalipsis 14:12, perdón. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan la fe y los mandamientos de Jesús. Entonces, la problemática más grave que tienen estas personas que enseñan esta doctrina es la siguiente. Te dicen que tú eres salvo solamente por fe una vez cuando tú hiciste la oración. Y de ahí tú no tienes que hacer nada más. Tú ponte a ver fútbol toda la semana, haces lo que quieras. Y si no, si tú les dices esto, te van a decir, no, es que no es un hijo de Dios de verdad. Porque el hijo de Dios sigue las cosas de Dios. Bueno, hoy día le tapamos la boca al enemigo, porque muchos de los que están acá son hijos de Dios. Yo soy 22 años hijo de Dios. 22 años. Y me he caído feo. ¿He practicado el pecado? Sí. Y Dios tuvo que pasarme por disciplina. Claro que sí. Así que no pueden venir a decirme, no, es que tú no eras hijo de Dios, porque tú practicaste el pecado. Muchas veces no hemos ido, muchas veces nos hemos enfriado, muchas veces nos hemos ido al mundo. Muchas veces hemos decidido, ya no creo más. Cuidado. Sigamos. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leer Gálatas 3:1. ¿Qué es lo que dice el texto de Gálatas 3:1? Dice así en el nombre de Jesucristo. Le invito a anotar los textos, amados hermanos. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos estaban volviendo a algo que también va en contra de la salvación, que es volver a los rudimentos de la ley, a hacer cosas para ser salvo. Y Pablo le llamó la atención. Pero Pablo no le llamó solamente la atención a aquellos que estaban haciendo obras, sino que también, para ganarse la salvación, sino que también le llamó la atención a aquellos que creían en el... Yo te lo digo, hermano, te lo digo doctrinalmente y por experiencia y por las escrituras y por la historia de la iglesia, que nunca ellos creyeron salvo siempre salvo. Nunca Pablo enseñó salvo salvo, los apóstoles nunca enseñaron que tú no perdías la salvación, los primeros padres de la iglesia tampoco creían en salvo siempre salvo, nunca lo dijeron. Ellos hablaban siempre de un camino estrecho, del que habló Jesucristo. Entonces hay algo raro. Si Jesucristo nos habla de un camino estrecho para ir a la salvación, entonces ¿por qué estos señores que nos enseñan salvo siempre salvo, el camino ese que nos enseñan salvo siempre salvo, no es estrecho? Es enorme. Es enorme. El camino que te enseñan de que tú no pierdes la salvación no es un camino estrecho. Es un camino ancho. Por claro, porque listo, Dios te salvó, hiciste la oración. Perfecto. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos en la salvación. Estamos listos en el reino de los cielos. Ya no tenemos que hacer nada. Es un camino ancho, pues, hermano. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta si el camino de Dios es un camino de guerrero? Los guerreros no están en el camino de salvo siempre salvo. Los que están ahí son gente mundana o gente que cree en un camino ancho, pero los verdaderos cristianos tienen que estar por un camino estrecho, van a ser probados, van a pasar tribulación, hambre, sed, persecución, los van a odiar, los van a aborrecer por ser hijos de Dios. ¿Quién te dijo que el camino de Dios es un camino fácil? El camino ancho lleva a la perdición. Este camino, mira, es como que el padre le dice al hijo, hijo, quédate aquí en mi casa, es tu casa, todo esto es tuyo. El padre sale, viaja, luego vuelve y el hijo en la casa se está drogando, está con mujeres, tiene películas pornográficas, invitó a todos sus amigos y tienen los licores, las botellas, todo en el suelo. Yo te pregunto, ¿el padre se va a molestar, sí o no? ¿El padre se va a molestar, sí o no? Esto es una pregunta muy importante, porque el Dios es nuestro Padre. O va a decir, no importa, hijito, no importa, siga haciendo esto nomás, yo voy a salir de nuevo. Usted siga haciendo lo que quiera nomás acá en la casa. Total, usted es mi hijo, y como todo esto es suyo también, usted haga lo que quiera. El papá se va a enojar. Entonces, si esa aseveración que estoy haciendo yo tiene mucha verdad, imagínate lo que dice la Biblia. Vamos a ver Filipenses 2:12. ¿Qué es lo que dice Filipenses 2:12? Dice en el nombre poderoso de Jesús: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, pero obedecido no se enseña, no. No, hermanos, en este tiempo no se enseña a obedecer, no. Pero Pablo está diciendo claramente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, hoy no se enseña a obedecer los mandamientos. Hoy no se enseña a obedecer los mandamientos. Y Pablo lo está diciendo. Ustedes, dice, como siempre han obedecido. ¿Y por qué hay que obedecer? ¿Por qué? Si cuando nosotros hicimos la oración de fe, fuimos salvos siempre salvos. ¿Para qué debemos obedecer? Quizá algunas veces voy a ir a la iglesia, otras veces voy a obedecer. Pero Pablo está diciendo algo muy importante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, le está hablando a los obedientes. No como
como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Me escucharon? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Primeramente, Pablo le estaba hablando a los obedientes, no le estaba hablando a los salvos siempre salvos, le estaba hablando a los que obedecían. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No profetizamos? ¿Quién le puede decir Señor? Alguien que estuvo y escuchó en el estudio de los dones espirituales. ¿Alguien se acuerda lo que yo dije con respecto a Señor, Señor? ¿Alguien se acuerda cuando yo hice el live de los dones espirituales? Y yo dije un texto de 1 Corintios 12. No sé si alguien se puede acordar o alguien lo anotó. Mira lo que dice mira lo que dice ahora Primera Corintios 12. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 12. Esta es una joyita, una perlita que le voy a entregar para que realmente tengan cuidado de la salvación que Dios te ha entregado. Tengas mucho cuidado, hermano y hermana, porque yo te voy a entregar una perla que quizás ni ellos se han puesto a pensar alguna vez, los que enseñan salvo siempre salvo. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 12? 1 Corintios 12. Dice, versículo 3 del capítulo 12 de 1 Corintios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie, escucha, yo les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús. Atento, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie. Nadie. Aquí lo dice nadie y en nadie, el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que decía Mateo 7:21? ¿Qué es lo que decía Mateo 7:21? Mateo 7:21 decía, no todo el que me dice Señor, Señor. Hay una selección de todos los que le dicen Señor, Señor. Todos los que le dicen Señor, Señor, lo dicen por el Espíritu Santo. Primera de Corintios, ¿cuánto? 1 Corintios 12, versículo 3. Nadie le puede decir Señor, Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Nadie. Nadie. Entonces los que le dicen Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Esas personas que le dicen Señor, Señor, son hijos de Dios. Esas personas que le dicen a Jesús Señor, Señor, son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie. Cuando usted ora y le dice Señor, es porque usted es hijo de Dios. Cuando yo le digo Señor, reconozco que hay un señorío, que Él es mi Señor. Lo hago por el Espíritu Santo. Nadie puede decirle Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Las personas que en Mateo 7:21 le dicen Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Señor, Señor, en tu nombre hicimos aquello. Él le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quién le va a decir? A hijos de Dios e hija de Dios. Le va a decir a personas que tenían el Espíritu Santo. Porque nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces cuando le digan Señor, Señor, no van a ser personas que no conocían a Dios. No van a ser personas que no hicieron la oración de fe. No van a ser personas que no se congregaban ni habían recibido a Jesús, le habían entregado su vida a Jesús. No. Eran hijos e hijas de Dios. ¿Qué más? En el texto de Mateo 7:21 dice claramente, Señor, profetizamos en tu nombre. Vamos, ¿quién puede profetizar si no tiene el Espíritu Santo? Vamos, que alguien me diga.
Que alguien me diga si hay un caso en la Biblia de un profeta de Dios que haya profetizado sin el Espíritu Santo. Que alguien me diga quién ha profetizado si no tiene el Espíritu Santo. ¿Quién? Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. ¿Quién puede profetizar si no ha sido pueblo de Dios o alguien que tiene el Espíritu Santo? Nadie. Nadie puede profetizar si no tiene un don de Dios. Nadie. Así que no te engañen, hermano y hermana, cuando te digan, no, si somos salvos, siempre salvos, y tú le citas Mateo 7:21, no, esos no eran hijos de Dios. Claro que sí, eran hijos de Dios. Los que habla Mateo 7:21 eran hijos e hijas de Dios, porque nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Señor, si no es por el Espíritu Santo. Nadie. Así que no me vengan a decir acá, no, salvo siempre salvo. Hermanos, no juzgue, somos salvos siempre salvo. Que es la que siempre dicen. Mi amor, ¿puede colocar unas cositas para el búho, mi amor? La velita y todo eso. Entonces, amado hermano, en este momento alguien me está preguntando dónde está ubicada mi congregación. En este momento mi congregación está aquí. Hay 500 personas, 500 y tantas personas. Aquí está la congregación, acá está el pueblo de Dios en este momento. Aquí, en este preciso momento. Entonces, primero, para echar abajo esta doctrina, primero, en Mateo 7:21 no eran personas que no conocían a Jesús. En Mateo 7:21, claramente, las personas que le dicen, que Jesús les va a decir, Señor, Señor, en tu nombre, apartado de mí, hacedores del mal. Esas personas eran hijos e hijas de Dios. Segundo, ¿por qué? Porque lo dice 1 Corintios 12:3. Claramente, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Y nadie puede profetizar si no tiene un llamado, un ministerio, un don o ser pueblo de Dios. Nadie puede profetizar. Nadie. No puede una persona que no conoce a Jesús profetizar. No, no puede. Imposible. Imposible. Entonces, cuando una persona que te enseñe esta falsa doctrina de salvo siempre salvo, cuidado, cuidado. Mira que los que profetizan en Mateo 7:21 eran personas que tenían el Espíritu Santo, eran personas que tenían un manto profético, o un manto profético tenían el Espíritu Santo. Cuidado, cuidado. Y todos los que le dicen Señor, Señor, nadie puede decirle Señor, Señor a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Cuidado, cuidado, iglesia, cuidado. Mira que yo me sé todas las respuestas de los calvinistas. Me las sé todas las respuestas de los calvinistas. Te van a decir, no, es que no eran hijos de Dios los que habla Mateo 7:21. ¿Quién te dijo? Porque un verdadero hijo de Dios es salvo siempre salvo. Pero resulta que en el texto lo dice clarito. Yo creo que a usted le quedó más claro que el agua, ¿o no? Yo creo que a usted le quedó muy claro, no tengo que volver a repetirlo. Pero vamos a seguir con textos. Esa es la doctrina que abrazan. Por ejemplo, la doctrina que yo creo con respecto a la salvación, yo puedo aceptar y creer Romanos 8:30 y Mateo 7:21. Pero un calvinista que va a aceptar solamente Romanos 8:30, pero Mateo 7:21 no lo va a dejar de lado. Eso es sectarismo. Eso es parcializar las Escrituras. No es tener una amplia visión de las Escrituras, sino que yo me atrincho a las doctrinas y a los textos que a mí me gustan. Entonces esa doctrina, no, si estos textos de salvo siempre salvo, nomás me gustan. Aquí los voy a guardar, voy a estar atrincherado aquí. Esto nomás. Esos textos de Mateo 7:21 no me gustan. No me hablen de esos textos. Yo estoy atrincherado aquí con el... No, la cosa no es así, hermanos. La cosa no es así. Toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir. Nada es de desecharse alguna palabra o algún texto. Tú no puedes desechar textos porque a ti no te gustan, porque van en contra de lo que tú crees. No, señor.
Una verdadera doctrina recibe los dos textos, Romanos 8:30, Mateo 7:21. El que nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó, pero también, cuidado, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. ¿La salvación es gratuita? Sí, pero cuidado, no todo el que me dice Señor, Señor. Puedo unir en la doctrina que yo creo ambos textos, pero los calvinistas no lo pueden. ¿Qué es lo que es calvinismo? Jesucristo le enseñó a los apóstoles, amados hermanos, Jesucristo le enseñó a los apóstoles una doctrina y los apóstoles la predicaron. De ahí nace la iglesia, nacen los padres de la fe. Después aparece el romanismo, allá donde tiene el trono Satanás, que es en Roma. Aparece el romanismo y entra una falsa enseñanza cuando aparece, según el Estado, con la iglesia, y aparece la famosa Iglesia Católica. Aparece una doctrina de salvación por fe y obras. Y yo te diría que más un 80% salvación por obras. Entonces la gente le vendía la salvación, la gente se ganaba la salvación por comprar cosas, por hacer méritos, todo. Hasta que aparece Martín Lutero. Y Martín Lutero le dice, no señores, yo soy sacerdote, pero que ustedes enseñen que la salvación por obras va en contra de Efesios 2:8-9 y de Tito 3:5. La salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. De ahí aparece el protestantismo, o aparecen las denominaciones protestantes, a partir de Lutero. Lutero siguió siendo católico hasta que murió, pero las doctrinas protestantes aparecen a partir de Lutero. Pero ¿qué es lo que pasa? Aparece un señor que nadie lo invitó, y aparecen dos señores pervirtiendo la doctrina de Lutero. Lutero nunca habló lo que yo le voy a decir que dijeron estos dos hombres. ¿Quiénes son estos dos hombres? Estos dos hombres son Jacobo Arminian y Juan Calvino. Aparecen estos dos señores después de Martín Lutero. Y uno sale con la... ¿Cómo se le puede decir? Sale con el humor y el chiste de decir que la salvación es por obras. ¿Quién es ese señor? Jacobo Arminian, de donde viene la doctrina arminiana. O sea que la salvación es por obra. ¿Es correcta esa doctrina? No, falsa. Se cae porque en Efesios 2:8-9 dice que la salvación no es por obras. ¡Pum! ¡Listo! Pero aparece este señor Juan Calvino también. Por eso dije, aparecen estos dos personajes que nadie lo invitó a la fiesta. Yo no sé cómo aparecieron, pero aparecieron. Y ahora apareció el señor Juan Calvino. ¿Qué es lo que dice el señor Juan Calvino? El Juan Calvino se fue a un extremo de la salvación por gracia, por medio de la fe que habló Lutero. Juan Calvino se fue al extremo, diciendo de que la salvación era tan irresistible que tú nunca te ibas a perder, que tú nunca ibas a practicar el pecado, que tú nunca ibas a apostatar de la fe, que tú nunca ibas a renegar de la fe y te ibas a volver al mundo. Él lo dijo así. Y esto gatilló que lo tomaran las denominaciones que se llaman bautistas o reformadas, que lo tomaron al mismo extremo y peor de lo que dijo Calvino. Ya no se fueron a un calvinismo, sino a un hipercalvinismo. O sea que aparece salvo, siempre salvo, y esto aparece en los Estados Unidos. Muchos predicadores que tú ves de Estados Unidos te enseñan esta doctrina. Adrian Rogers y otros muchos más que hablan de esta doctrina. Nunca te van a hablar de arrepentimiento, nunca te van a hablar de hacer justicia, obras para poder ayudar a los pobres. No te van a hablar de eso. Lo único que te van a hablar es salvo, siempre salvo. Y estaba impregnado en Estados Unidos con esta doctrina hipercalvinismo que lleva la enseñanza de Jesús al extremo de lo que dijo Pablo. Pablo nunca dijo lo que pensó Juan Calvino. Juan Calvino dijo cosas que Pablo nunca dijo. Jacobo Arminian, del arminianismo, de la salvación por obras, también dijo cosas que nunca dijo Pablo. Ninguno de los dos, los dos
dijeron cosas que Pablo nunca dijo. Entonces, ¿esto en qué gatilló? Gatilló en la doctrina herética de salvo siempre salvo. Y con esa te aparecen los teologuitos, te aparecen todos aquellos que se creen teólogos, que te hablan de ese, veamos el contexto y veamos el pretérito pluscuamperfecto y veamos si el pasado es... y te comienzan a hablar así y tuercen las escrituras. Ni siquiera tienen la claridad para ver solamente los textos limpios que muestra la escritura, porque la palabra de Dios está abierta, tú la puedes entender, no tienes por qué complicarte, pero ellos te la complican. ¿Para qué? Para que tú creas en salvo siempre salvo. Entonces apareció Adrián Rogers y no sé cómo se llaman otros más que eran unos ancianos que predicaban mucho, el Club PTL, y aparecen todos estos. Hasta que Dios levanta un hombre en los Estados Unidos que tuvo una caída muy fuerte. Claro que sí, no vamos a poder negarlo. Pero gracias que Dios tuvo misericordia de las personas en el mundo, porque este hombre llegó a millones de personas. Aparece en los Estados Unidos en los años 80. Claro, tuvo una caída muy fuerte, pero lo que él enseñó es realmente la doctrina de Dios. Ese señor se llamaba Jimmy Swaggart. Ese señor se llama Jimmy Swaggart. Aparece Jimmy Swaggart y le hace un párale a todos estos amiguitos de salvo siempre salvo. Adrián Rogers y todos los demás. No me acuerdo los nombres de aquello. Hay un anciano, no sé si me hace acordar, ¿no? Un anciano muy alto. No me acuerdo el nombre de él. Pero aparece el señor Jimmy Swaggart y le dice y pone un párale a todo el show y el escándalo que tenían estas personas de hablar del hipercalvinismo o que la salvación no se perdía. Y aparece Jimmy Swaggart y comienza a decir, no, párenle un poco. Hay mucho relajo en la iglesia. Si eres calvinista, Adrián Rogers, porque le enseña que la salvación no se pierde. Todos ellos. Y aparece el señor Jimmy Swaggart diciendo, no, párele. O sea, tú me quieres decir a mí que una persona, un hijo de Dios, al recibir a Jesús haciendo esa oración, nunca más va a tener que arrepentirse, nunca más va a tener que buscar de Dios. Y si esa persona se pone a fornicar, a drogarse en la noche y revolcarse con prostituta y muere, va a ser salvo siempre salvo. Eso usted me está diciendo a mí, señor Adrián Rogers, y todos los demás que enseñan eso. No, señor. Y gracias a Dios, Adrián Rogers no llegó a nivel mundial como lo hizo Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart fue el televangelista más importante hablando de doctrina correcta. Porque él dijo, la salvación es gratuita. Claro que sí, lo mismo que enseño yo. La salvación es gratuita. Usted no tiene que hacer ningún mérito personal, pero usted tiene que ocuparse de su salvación. Usted tiene que guardar los mandamientos. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Claro, la salvación es gratuita. Es un regalo de Dios. Pero Dios no pasará por inocente al culpable. Vamos a ver los textos. ¿La salvación es gratuita? Claro, pero ¿qué es lo que dice Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchas son las voluntades de Dios. No es solamente que tú creas en el Hijo. Hay muchas voluntades de Dios. Que las personas desconozcan porque no escudriñan la Biblia es otra problemática. Pero hay muchas voluntades de Dios. Muchas. Guardar los mandamientos, ser santo, creer en el Hijo, ayudar a los pobres, hacer muchas cosas. Esas son las voluntades de Dios, son muchas voluntades de Dios, no es solamente una. Sigamos. Charles Stanley. Ahí está, Charles Stanley y Adrián Rogers. Todos ellos son calvinistas, todos. Mateo 7:21, luz en agua. Todos ellos, y todos tú los ves ahí hablando muy bonito, muy ancianito ellos, con hartas canas, ancianito. Pero a mí ninguna predicación de ellos me ha motivado a buscar a Jesucristo. Ninguna.
Y yo sé que a muchos hermanos que están aquí, cuando escuchan a Adrián Rogers o escuchan a Charles Stanley, ustedes quedan igual, quedan como... No, a mí me gusta escuchar predicaciones que te acerquen a Dios. Ya vamos a hablar de eso. Sigamos, ya voy a contestar las preguntas. Entonces, gracias al Señor aparece el movimiento carismático en los Estados Unidos, movimiento pentecostal, que te dice, hey, no, cuidado, la salvación se puede perder. ¿Por qué? Porque esto estaba tomado por los reformados, los calvinistas, y fue a tanto que llegaron hasta los institutos bíblicos, llegaron estos señores, con esa doctrina. O sea, las personas que entran a estudiar para sacar algo relacionado con teología, van a salir creyendo en salvo siempre salvo, y no solamente eso, van a salir creyendo en el diezmo. Porque son las dos armas que a ellos les gusta mucho enseñar eso. Bueno, sigamos. Ya dejé muy en claro que en Mateo 7:21, cuando se dice Señor, Señor, eran personas que tenían intimidad con Jesucristo. Esas personas tenían el Espíritu Santo, porque nadie puede llamar al Señor Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede profetizar si no es pueblo de Dios. Nadie. Entonces van a haber personas que profetizaron. ¿Cuántos falsos profetas hay en este tiempo que le van a decir al Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, Señor, Señor? Y Él le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿No andaba haciendo pactar a la oveja de Dios? ¿No andabas pidiéndole que te siembren para pactar conmigo? Andabas profetizando, ¿no es así? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos profetas hay en este tiempo que andan profetizando cosas y mentiras y engaño a la gente? De ellos está hablando Jesucristo. De los que profetizan son hijos de Dios. Tienen el don y profetizan. Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. ¿Cuántos hay hoy día que profetizan? ¿Cuántos? Mira lo que dice el Señor, Señor. El Señor te dice, ¿cómo es la palabra, la frase, mi amor, que siempre dicen los profetas? Que el Señor te dice, ¿cómo es? Mira. El Señor. Mira, así dice el Señor. Mira, hermano, así dice el Señor. Mira, y sacan al Señor. Mira lo que dice el Señor. Y son profetas. Se cumple Mateo 7:21 en ellos. Se cumple Mateo 7:21 en gran parte de la iglesia hoy día, que le dice al Señor, Señor, pero no hacen su voluntad. ¿Qué es realmente la salvación? Lo vemos claramente en Apocalipsis 14:12. Vamos a ver lo que sale en Apocalipsis. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, se me nubló dice, 14:12, en el nombre de Jesús, y el entendido entienda, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. ¿Qué es lo que dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe en Jesús. Tú puedes decir, yo tengo fe y no guardo sus mandamientos. ¿Quién puede decir, no, yo tengo fe y no guarda sus mandamientos? ¿Quién te dijo a ti que no tenías que guardar los mandamientos? ¿Qué predicador? ¿Qué predicador te dijo a ti que tú no tenías que guardar los mandamientos? ¿Quién te dijo a ti, hermano y hermana? Por favor, por el amor de Dios, ¿quién te dijo a ti que no tenías que guardar los mandamientos? ¿Quién? Los mandamientos para la iglesia, no para el pueblo de Israel, porque los pueblos de Israel estaban llenos de mandamientos que no los cumplimos nosotros. Estamos hablando de los mandamientos que habló Jesús a la iglesia, al pueblo de Dios, a los futuros cristianos que habló Pablo. ¿Quién te dijo que solamente tenías que tener fe en Jesús?
Dime, ¿quién te dijo, quién te enseñó o dónde sale en la Biblia que solamente tiene que tener fe en Jesús? Y los mandamientos los tiramos a la basura. Los mandamientos los tiramos al inodoro de la taza del baño. ¿Quién te dijo eso, hermano? Hoy día los predicadores se llenan de la fe no más salva, la fe no más. Porque gracias soy salvo, por la fe. Y ni siquiera le enseñan al pueblo a guardar los mandamientos. ¿Quién les dijo eso? Esta es la paciencia de los santos, ocupa de tu salvación con temor y temblor, dijo el apóstol Pablo. Aleluya. Vamos a ver lo que dice 2 de Pedro 3:17. Segunda de Pedro 3:17, ¿qué es lo que dice? Me falta el... Ahí sí. El 3:17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Lo leo de nuevo? ¿Dónde está? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Lo voy a leer de nuevo. Así que vosotros, oh amados, ¿a qué le está hablando? ¿A la iglesia o al mundo? A la iglesia, ¿cierto? Sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Cuál es el error de los inicuos? Esta doctrina. Esa doctrina que tú ves en la imagen es un error doctrinal, una doctrina falsa que muchos están abrazando y pueden caer de su firmeza. Amados hermanos. No, el día sábado no. El día sábado era para el pueblo, el Shabbat era para el pueblo judío, no para la iglesia. 1 Corintios 9:27. Y antes que se me olvide, el señor Armando Alducin, en una charla que él dio, que yo lo escuché, él dijo, y yo no entiendo, se supone que es doctor en teología, se supone, dijo que los textos que decían que la salvación se podía perder eran 5. Armando Alducin dijo que los textos que uno puede perder la salvación son 5. ¿Sabes cuántos textos yo tengo acá anotados? ¿Sabes cuántos textos tengo anotados que la salvación se puede perder? No son 5. No son 5. Yo no entiendo. O él se atrincheró en la doctrina calvinista del señor Armando Alducin, o está mintiendo. Algo está pasando con el señor Armando Alducin. Él dijo que habían 5. ¿Sabe cuántos textos yo tengo contados? Más de 30, 40 textos que la salvación sí se puede perder. 30, 40 textos que la salvación sí se puede perder. No son 5. No son 5, señor Armando Alducin. No son 5. Son más de 30, 40 textos que hablan que la salvación se puede perder. Sigamos. 1 Corintios 9:27. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Ahí vamos a ver si la palabra es calvinista también. 1 Corintios 9:27. ¿Qué es lo que dice? Primera Corintios 9:27. Esto es para que ustedes tengan cuidado, amados hermanos. Tengan cuidado con la doctrina, que esto está carcomiendo, está entrando como gangrena en todas las congregaciones que hay. Todas. Y lo único que creen esta doctrina son denominaciones evangélicas. Escúchame bien. Escúchame bien. Esta doctrina no la tienen ni los católicos, no la tienen los mormones, los testigos de Jehová. Esta solamente doctrina, esta la creen solamente las denominaciones evangélicas. 1 Corintios 9:27, ¿qué es lo que dice? En el nombre de Jesús.
Dice 27, sino que golpeo mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, en un eufemismo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando el apóstol Pablo y este texto no tiene nada de calvinista. Este texto no tiene nada de salvo siempre salvo, fíjate. 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo, por favor? ¿Eliminado de qué? ¿Eliminado de qué? Dice el apóstol Pablo. Es como que yo le estuviera diciendo a usted, hermano, no sea que yo, que castigo mi cuerpo, lo aflijo en ayuno, oración, y siendo una persona visible para todos ustedes, y haya predicado arrepentimiento y todo, yo sea eliminado. Sigamos. 1 Corintios 15:2, ¿qué es lo que dice? 1 Corintios 15:2. Aquí Pablo nos da una advertencia, y le hace una advertencia a toda la iglesia. A toda la iglesia. Mi amor, si me puede ayudar, por favor. 1 Corintios 15:2, ¿qué es lo que dice? Atención iglesia, atención pueblo de Dios. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano. ¿A quién le está hablando Jesucristo en 1 Corintios? ¿Le está hablando a personas que se le está predicando el Evangelio o le está hablando a la iglesia? Pregunta, pueblo de Dios. ¿A quién le está hablando Jesucristo en 1 Corintios? Perdón, ¿a quién le está hablando Pablo en 1 Corintios 15? ¿Le está hablando a personas del mundo que están oyendo una predicación de salvación o le está hablando a la iglesia? ¿A qué le está hablando Pablo? Mira lo que dice en el versículo 1 del capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, le está hablando a la iglesia de Corinto. Iglesia de Corinto, no le está hablando al mundo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo le está diciendo, o tuvo la osadía de decirle, por el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, y que tú no tienes que hacer nada porque eres salvo, siempre salvo. No, el apóstol Pablo le está diciendo, del cual también ustedes mismos perseveran. Ahí, mi amor, en ese lado. Están perseverando.